La Armada rusa realizó simulacros en el Mar Negro para practicar la detención y destrucción de embarcaciones en las áreas restringidas para la navegación. Estos ejercicios tuvieron lugar después de que Moscú declarara que cualquier buque que llegara o saliera de puertos ucranianos podría ser blanco de ataques. Esta estrategia se presenta como una respuesta al ataque contra el puente de Crimea. Los funcionarios rusos insisten en que este ataque fue llevado a cabo por drones marinos. Las amenazas de imponer un bloqueo llegaron tras la suspensión del acuerdo del grano, el cual había asegurado el paso de los barcos de transporte. Ucrania dijo que continuará con las exportaciones marítimas a pesar de las amenazas rusas y exigió el patrullaje internacional en el Mar Negro. Bueno, continúan las amenazas y tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, que regresa al programa, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Pudiéramos decir, de un gabinete de crisis ante la opinión pública, lo cual es importante tener orientaciones como la suya, doctor Israel. Evidentemente que hemos visto un incremento en las amenazas, no tanto retóricas, porque es la quinta noche que se ha estado bombardeando a Odessa, poniendo en peligro la distribución de granos hacia el mundo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, las amenazas de Putin ante a Polonia directamente ya. ¿Cómo ve este cuadro donde ojalá que no se repita la historia de iniciar una conflagración a través de Polonia nuevamente? Lo que me llama a mí la atención, buenas noches, es lo siguiente. Se reunió la cumbre de la OTAN y pasó exactamente lo mismo que las anteriores. No hay definición en dos temas claves. ¿Qué se hace con Rusia? Porque toda la alternativa a Putin son peores. Incluso ahora ellos tomaron preso, no sé si lo van a condenar o no, a alguien que era requerido por el derribo de un avión en el Donbass, que ocurrió hace un par de años, Girkin. ¿Qué ocurre con todo esto? Todavía no se define qué se hace con Rusia, necesario después de lo que ocurrió con la marcha a Moscú, y en segundo lugar, algo que tampoco tiene Estados Unidos para China, cuáles son las líneas rojas que no se van a traspasar. Y mientras tanto hay tres cosas que siguen funcionando. Aumenta la retórica, las apuestas. En segundo lugar, hay una situación en la cual la amenaza de Rusia no es su ejército tradicional después del desempeño que ha tenido, sino la amenaza nuclear. Y no hay una claridad de qué es lo que Occidente no aceptaría de ninguna forma. También esto coincidió con algo que me llamó la atención de lo que ocurrió en la cumbre, que es como un término de la luna de miel que había tenido por más de 500 días con Zelensky. Usted vio que el presidente Biden dijo que no estaba preparado, que no tenía por qué repetirlo. Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, le respondió a un activista diciendo que el pueblo norteamericano requería mayor gratitud, que fue lo mismo que hizo el ministro de Defensa británico, y la señora von Leyen le dijo que no se reunían todavía para Ucrania, lo que no existía antes de la invasión, que era el déficit democrático. ¿Cierto? Son los mismos requisitos para todo igual para la OTAN, pero no había necesidad de decirlo. A mí me llama la atención esto y por lo tanto, ¿cuál es la apuesta que han aumentado ellos? Rusia no está aislado sobre todo en el tercer mundo y en África. ¿Y cuál fue la apuesta que acaba de hacer? El hambre. El hambre. Es cierto que no todo llega a África, sino que la mayor parte se vende a Europa y de ahí se vuelve a vender y alguien hace un lucro con esto, pero el tema de fondo sigue siendo que esa África, esa Asia, esa Latinoamérica, hoy día podría enfrentar esta situación y vamos a ver cómo le responden a Moscú. Ahora, doctor Israel, lo que vemos aquí en el plano militar y en el plano político-militar, esto lo hemos hablado muchas veces, es un estancamiento. Sí. O sea, no se ve la posibilidad inmediata, por lo menos a corto plazo, de una retoma de su territorio, el territorio ocupado por Rusia de Ucrania. Y no vemos tampoco un avance por parte de Rusia con todos los problemas que tiene con el grupo Wagner y el ejército, los conscriptos del ejército ruso,
que no han sido efectivos hasta ahora, no, esa es la realidad. No, esto es un estancamiento y debió haber conducido, como ocurrió en Corea, a una negociación. Pero no la quieren ni Rusia ni Ucrania, y Ucrania dice que no lo va a hacer mientras permanezcan en Crimea y todos los territorios que tienen, no desde ahora, sino del año 2014. ¿Cuál es el problema? El problema está en que en esta guerra de desgaste predomina Rusia. Rusia está en una etapa que no se ve de destrucción masiva. Usted ve que no logran avanzar con la defensa en esta guerra de trincheras que hay en la contraofensiva, pero usted ve que no tienen ninguna capacidad para defenderse de los misiles que envía tarde, Bermud y noche por parte de Rusia. Usted ve la forma como atacaron inmediatamente a Ucrania y atacaron a Odessa, los puertos del mar de Azov y del Mar Negro, para destruir el alimento que tienen allí y siguen amenazando. Ahora es que hay un freno ahí, y esa es la parte de la pregunta ahora a usted, doctor y Ricardo Israel. Cualquier ataque en territorio ruso lo han amenazado Medvedev y el mismo Putin y Prigozhin, sería la tercera guerra mundial. Eso lo han dicho y una y otra vez. ¿Por qué? Porque ha seguido funcionando la disuasión por parte de lo nuclear. Aparentemente Occidente no estaba preparado para una amenaza que no es Hiroshima y Nagasaki, sino es el uso táctico en la misma amenaza. Pero por ahora... La destrucción mutua. La destrucción mutua, que fue lo que permitió que durante toda la Guerra Fría jamás pensaran en enfrentarse directamente. Pero ahora está este problema y yo estaría por ver si en algún minuto, y lo único que explica que Zelensky haya insistido una y otra vez para algo que le van a decir que no, es que probablemente debe saber que ya se estaba hablando en alguna parte de algún tipo de negociación. Mire lo que estaba pidiendo Rusia para destrabar el tema del grano, que levanten las sanciones. Sí, es el tema. Pero por lo menos son temas de discusión que pueden llegar a una mesa de negociación. Esperemos que sí. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. En instantes, un joven youtuber cubano alerta